Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre cesáreas, referencias. Soy la doctora Heidi Lozada Arellano, residente actual del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ya de tercer año, y mi Instagram pueden seguirme, doctora como Heidi Loz. Bien, hablemos sobre cesáreas. Antes de todo, en la clase que tuvimos de control prenatal, les comenté sobre las funciones obstétricas y neonatales, que es una guía muy importante. Eso la tienen que tener siempre en su mente, siempre lo más fresco, para que las funciones que deban realizar las tengan claras y puedan referir a tiempo. Entonces, esta directiva sanitaria para la evaluación de funciones obstétricas y neonatales tiene finalidad, objetivos y las definiciones operativas, que en esta ocasión he puesto las más importantes. La finalidad es fortalecer el nivel de complejidad, en este caso el nivel primer nivel de atención. El manejo integral tanto de la madre y del feto, con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad materna, basados en las funciones obstétricas y neonatales. ¿Cuáles son los objetivos? El general es establecer una metodología que pueda definir los criterios exactos para cada nivel de complejidad. Es decir, el primer nivel de complejidad, partos inminentes, que son las primarias, y por ejemplo, en el segundo nivel ya serían los partos eutóxicos y otras complicaciones, para que cada nivel tenga su propia función y su propia evaluación. Los específicos es que hayan instrumentos que puedan evaluar estos recursos y la disponibilidad de estos recursos. Si ustedes son jefes de establecimiento, en muchas ocasiones les va a tener que tocar llenar una hoja sobre las funciones obstétricas neonatales. Allí ustedes van a definir los recursos y recursos humanos y recursos materiales que tiene su establecimiento, su posta o su centro de salud, y ahí los van a categorizar como un primer nivel de atención de 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4. Ahora, las definiciones operativas, las principales, me parece una atención prenatal reenfocada. No se olviden esto, gestante antes de las 14 semanas ya tiene que tener su primer control prenatal. Eso es importante por las metas. Si ustedes cumplen bien las metas, van a tener un buen año de salud. Las funciones obstétricas neonatales: identificar la atención, seguimiento y cuidado tanto de la madre como del recién nacido. Y no solamente en el caso de la atención prenatal reenfocada, no solamente está el médico que evalúa a la paciente o el obstetra a la paciente, sino que también buscan la participación tanto de la pareja como de la familia. Muchas veces un poco complicado en el primer nivel, pero siempre enfoques en eso. Lo que es DER, las siglas DER, que significa definir, establecer o dar tratamiento, y referir, diagnosticar, estabilizar y referir. Y el parto no referible es aquel parto cuando evalúa una paciente está en dilatación mayor o igual a 4, que se conoce como fase activa, y su función obstétrica básica o esencial está a más de 3 horas. Ya no es posible la referencia y hay que atender el parto. En muchas ocasiones no nos van a llamar cuando estén 4, sino ya cuando estén expulsivo, cuando estén 10, o de repente cuando ya se dio la expulsión pero falta el alumbramiento. Cuando no sale la placenta, muchas veces los van a llamar en esas ocasiones. Ahora, no se olviden del cuadro resumen. Ya sabemos las funciones del 1.1, 1.2 y 1.3, que son la atención preconcepcional, la atención prenatal reenfocada, la atención del parto inminente, cuando hay dilatación de 4 hay que atenderlo, y su centro de referencia está a más de 3 horas, lo que es diagnosticar, estabilizar y referir, y la planificación familiar. Y en el 1.4, que también viene a ser el primer nivel de atención, vamos a ver un parto eutóxico, complicaciones que se pueden, hay complicaciones, por ejemplo, que se pueden manejar. De repente,
una epicio, o sea, el parto eutóxico necesita un epicio, un grado 1, grado 2 y la reparan sin mayor problema. Pero cuando ya hablamos de un parto distóxico, cuando hablamos de un DCP o un desgarro grado 3, grado 4, sí es importante referir. No se olviden, colocan su vía a la paciente y refieren. Principalmente esto, primarias y básicas. Ahora, en el caso de las cesáreas, tenemos un caso aquí, paciente de 35 años de edad, de 40.5 semanas de gestación por fecha de última regla, sin antecedentes personales de interés. Entonces, ¿qué vemos? Una paciente de 35 años de edad. ¿Qué significa eso? Es una paciente añosa. Paciente añosa. Edad materna avanzada para nosotros. 40.5 semanas de gestación. Si bien nuestra gestación dura hasta las 41 semanas, está como que cercano a un postérmino, pero es sin antecedentes personales de interés. Entonces, edad materna avanzada, vemos que tiene 40 semanas, está en su tercera gestación, puede ser una tercigesta, partos vaginales sin ninguna complicación y el último de 3 kilos 710. Entonces, una paciente que ya es una tercigesta, hay que calcular más o menos el peso actual. Si en el caso no se pudiera, podemos utilizar lo que es la fórmula de Johnson, que es con la altura uterina. Medimos la altura uterina, menos 11 o 12, depende si está encajado o no está encajado, y por 155. Esa es la fórmula que utilizamos, que eso hablaremos en las próximas tópicos. Pero si el feto le sale menos de 3,700, entonces no hay problema. Un parto normal. Pero está controlada fuera de nuestro servicio. Tiene controles prenatales insuficientes, significa que son menos de 6. La última ecografía a las 20 semanas y acude a tu puesto de salud por presentar dolor tipo contracción uterina. Entonces, primero, llega la paciente, ya definimos que es una edad materna avanzada, nos tranquiliza que es una tercigesta, que su último parto fue de 3,700, un peso promedio, y vamos a calcular. Le hacemos su altura uterina, hacemos una altura uterina, medimos la altura uterina, medimos los latidos cardíacos fetales, principalmente que todo eso esté bien. Latidos cardíacos fetales entre 120 y 160, sin ningún inconveniente, normal. Altura uterina, que sea 37, 35, normal. Entonces estás ante un parto vaginal probablemente normal, sin complicaciones. No olvides que si eres 1,4 se atiende, pero si eres de 1,1, 1,2 o 1,3 hay que referirlo. Como mencionan que es dolor tipo contracción uterina, hay que hacerle el tacto vaginal, evaluar si hay dilatación, si hay cambios. Si es que no hay cambios, con tranquilidad la refieres a un 1,4 y si ya tuvieras una dilatación de 4, evalúas. Es una terci, obviamente va a avanzar rápido. Si está aquí el puesto de salud está 3 horas, pues caballero, atender el parto. Pero si está menos tiempo, 20 minutos, 1 hora, entonces sí creo que lo puedes referir en este caso. Ahora, ¿cuáles son principalmente los motivos o el factor principal para ver si hay una cesárea electiva, una cesárea en el curso de parto? Principalmente para una cesárea tenemos una presentación de nalgas, puede ser transversa o oblicua, macrosomía fetal, cesárea iterativa más de 2, antecedente de rotura uterina, cirugía uterina previa o una cesárea previa con incisión corporal o ampliada en T, una placenta previa, una basa previa, las infecciones maternas, patología médica materna, algunos casos de prematuridad y cesárea anterior. Entonces, uno hace su evaluación o control en su paciente, si es posible antes de las 14 semanas. Le haces un buen control prenatal, descartas que no haya diabetes, descartas que no haya anemia, descartas cualquier patología materna o antecedentes que pueda tener, como presión alta, diabetes, cualquier tipo de patología materna la descartas. Si todo está bien, sus controles son en la posta.
Si hay algo como diabetes, como presión, hipertensión crónica, muchas veces son pacientes que no llevan tratamiento y hacen presiones de 140, 170, 100, de repente 150, 90. Entonces, en el primer trimestre, entonces significa que se te van a complicar. Entonces, mientras no tengas patologías maternas, ese control va a ser dentro de tu post. Pero si hay otros factores, como una cesárea anterior, entonces tienes que estar atento para poder hacer la referencia en el momento oportuno. Controlas a tus pacientes, llegando a las 35 semanas ya le estás refiriendo para que se programe, para que le evalúen y para que ya esté a cargo de un centro de salud de un nivel de mayor complejidad. Entonces, siempre las maniobras de Leopold, no te olvides, llega tu paciente, maniobra de Leopold, ves la ubicación. En el caso anterior, el caso que le presenté, aquí también no se olviden de las maniobras de Leopold. Si es que el bebé está cefálico, ningún problema. Pero si hay transverso o es podálico, entonces referir. Luego, estos motivos son principales. Descarten esto. Paciente con presentación, situación que sea transversa, una presentación podálica, antecedente de macrosomía, que ya haya tenido cesárea, que haya tenido alguna cirugía uterina o antecedente de rotura uterina o cualquier cirugía que incluya útero, referencia. Entonces, no se compliquen, simplemente ubiquen bien el riesgo de la paciente. Primer control, descartan riesgos. Si no hay ningún riesgo, paciente controlada por su posta. Si encuentran algún riesgo, referir. Siempre para que sea monitorizada por un nivel mayor, ¿no? Ahora, puede darse el caso de que hay pacientes con trabajo de parto aparentemente normal, pero se altera, como puede ser la fase latente, hay una alteración de la dilatación, por ejemplo en expulsivo, un DCP. Eso es principal, eso es algo que no se puede prevenir, sino que eso se da justo en el trabajo de parto. Por eso, trabajo de parto, que empiecen siempre ustedes de la mano con los tetras, no dejen que ella vaya y ustedes no estén allí. Siempre estén allí para poder descartar cualquier problema y no hayan complicaciones. Un trastorno en la fase latente, de repente la paciente está con dolor tipo contracción, no se olviden de la dinámica uterina, que tiene que ser de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, de buena intensidad, que causen o produzcan cambios en el cuello uterino. Si todo esto está así, entonces significa que va progresando bien. En el caso ustedes vean que la dinámica uterina o la intensidad es poca o las contracciones son muy espaciadas, pueden en una inducción, pero en el primer nivel de atención no induzcan. Eso se refiere. Se refiere porque muchas veces terminan en cesárea y pues no tenemos. Entonces siempre cuando hay una paciente con mala dinámica, refieran, porque no pueden ponerle oxi, porque no tienen sala. Imagínense que pase 12 horas o 6 horas o 7 horas y no avanza, entonces va a tener que hacer una cesárea porque no sabemos cómo va a reaccionar el bebito. De repente hace una bradicardia o de repente la variabilidad disminuye o cualquier cosa puede pasar. Entonces, mientras todo sea normal, natural, siempre en el primer nivel de atención. Pero si tienen que agregar algún medicamento, algo adicional que puede condicionar a que en algún momento termine la gestación vía abdominal, referir. Ya siempre atentos a todos estos alarmas. Ahora, en el trastorno de la dilatación, mayor a 4, fase activa, pero vemos que no progresa, se estanca, igual referir. Lo que es periodo expulsivo, un DCP, generalmente a veces ocurre cuando la paciente, cuando no está encajado y de repente hay un RPM y de repente no está encajado, muchas veces hay DCPs, porque al momento de la flexión no están bien ubicados, entonces pueden haber una alteración en este punto. Pero eso es generalmente siempre en el periodo expulsivo, eso sí. Y las cesáreas selectivas que ya inician trabajo de parto, bueno, eso generalmente en el campo no se ve, porque ellos siempre esperan que sea un parto vaginal. Y en el caso del DCP, no se olviden, para poder adelantarse un poco y no esperar el expulsivo, vean bien la dinámica.
se olviden que para el parto son 3 cosas importantes: el útero, que es el motor, el contenido, que es el bebé, y el canal, que es la pelvis, que es tanto la ósea como la blanda. Que no haya nada que obstruya ese canal, que no hayan condilomas, que no hayan tumores, masas, nada. Que la pelvis sea ginecoide, que el bebé esté encefálico y que la dinámica esté correcta, ¿no? Que sea adecuada. 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que las contracciones sean de buena intensidad y principalmente que todo esté, bueno, el bebé cefálico, ¿no? Entonces, si todo va bien, no hay DCP. Si ven que las contracciones se espacian, entonces vayan pensando ya en poder referirlo a un centro de salud de mayor nivel. Porque si eres un 1-1 y estás en estos problemas, es muy probable que pueda terminar en una gestación vía abdominal. Entonces, no se olviden de esto. Ahora, la cesárea urgente. Tenemos cuando hay sospecha de riesgo de bienestar fetal, sospecha de DPP, prolapso de cordón, sospecha de rotura uterina, inestabilidad hemodinámica materna. Ahora, ese tipo de cesáreas principalmente hay ocasiones, un caso, ¿no? Que sea una paciente gestante que está trabajando y de repente se cayó y empieza a sangrar. Entonces, automáticamente tu clave roja, tu vía 2 vías en la paciente y la refieres. Otro caso puede ser un RPM. Hay ocasiones en que cuando hay un RPM así brusco, o sea, generalmente al haber descompresión, porque ruptura de membranas de manera brusca, hay descompresión, también puede ocurrir un DPP. Esa es otra ocasión. Entonces, siempre estén atentos a los signos de alarma, lo que es sospecha de DPP, algún prolapso de cordón o rotura uterina antecedente, también tengan en cuenta eso para el manejo de sus pacientes. Si en situaciones especiales tenemos una cesárea anterior, esto puede ocurrir: cesárea anterior, pasa un año y otra vez la paciente está embarazada, o sea que es un periodo intergenésico corto, ellas también están para referir. Una cesárea iterativa, más de 2 cesáreas, o antecedente de distocia de hombros. De repente les cuentan siempre cuando son pacientes segundigestas, tercigestas, multigestas, a partir del segundo bebé tienen que tener toda la información de lo que pasó con el parto anterior. Si ha sido un parto normal, con un bebé, un feto, bueno, recién nacido, peso adecuado, normal para nosotros, los peruanos, normal. Entonces, mientras no sea más de 4 kilos, no hay ningún problema. Pero si es que hay algún inconveniente, dice, no, de repente cuando salió me tuvieron que hacer un epicio muy grande, o sea, me hizo 1,3, era 3 o 4, y resulta que el bebé pesó 4 kilos, entonces allí sí hay que tener signos de alarma y hay que valorar bien cómo va creciendo el bebé y cuánto más o menos está pesando. Para ese caso de la cesárea, ¿no? Que termine una gestación vía abdominal. Y la técnica quirúrgica, en el primer nivel de atención casi no se ve, pero en ocasiones en el 1-4 hay ginecólogos, en algunas ocasiones puede haber, y si hubiera alguna emergencia y tengan que ayudar, entonces sí sería bueno conocer. A grandes rasgos, la incisión en la piel, lo más común es la fan steel, que es en sonrisa, como vemos en la imagen. Luego hay la apertura del tejido celular subcutáneo, se hace por disección Roma. Primero tú cortas la piel, vas cortando hasta poder eliminar el tejido celular subcutáneo, comienzas a hacer disección Roma jalando con las manos. Luego hay una disección transversa con bisturí en el caso de las cesáreas anteriores. Si son cesáreas primarias, todo se hace Roma. Hasta que encuentras el útero, ubicas el segmento uterino, que es la parte más delgada del útero. Se hace la histerotomía, la más común en la tipo Kerr, y se hace la extracción fetal. Posteriormente, el pinzamiento, si es emergencia, es precoz. Si es una cesárea programada, lo hace de acuerdo a lo que dice, ¿no? Cuando el cordón deje de latir. Y el alumbramiento.
Luego del alumbramiento ya viene lo que es la histerografía. Se usa el hilo Catgut 1 para hacer la histerografía. Hay una revisión de hemostasia, cierras la cavidad por planos y eso fue la cesárea. Ahora, en la imagen que tenemos acá vemos, vemos que hay incisión corporal y la incisión segmentaria, que es la tipo Kerr, que es la que les mencioné, y hay otra que es tipo Beck. Cuando es corporal, generalmente son para prematuros. De repente hay una complicación, necesitamos sacar al bebé prematuro a las 34 o 32 semanas, se hace una tipo corporal. Y eso hay que informarle a la paciente para en sus próximos embarazos, porque va a tener que ser cesárea de nuevo. Y las otras incisiones, ¿no? Que tenemos la incisión de Fanestel, la incisión de Joel Cohen, pero más se usa la Fanestel, porque aquí hay mejor cicatrización y los vasos también, los vasos generalmente van a los lados y esa es la más utilizada, la Fanestel. Ahora, de acuerdo al caso que ya presentamos, es una paciente con el peso entre 700 el anterior, entonces, imagínense que la altura uterina actual sea de 38 centímetros. O sea, estamos sospechando que puede pesar un poquito más de los 3,700. Situación, presentación, posición. Entonces, longitud cefálico izquierdo. Bueno, al menos está cefálico. Latidos cardíacos fetales están en 136, pero se quedan allí unos 5 minutos y bajan hasta 110. La tactan y está en dilatación 4, borramiento 80%, altura de presentación flotante, membranas ovulares íntegras. Entonces sospechamos que de repente es un poco grande para lo que pensamos. Y podemos usar la fórmula de Johnson, como les dije anterior, donde el peso fetal es altura uterina en centímetros menos K. ¿K qué viene a ser? Es un factor. 11 si está encajado y 12 si no está encajado. En este caso no está encajado, lo multiplicamos por 155 y nos da un feto de 4 kilos 30. Entonces, un macrosómico. ¿Qué hacemos en dilatación 4? Referimos, tenemos que referir. Y tenemos que ir ahí con la paciente. Referimos, vamos con la paciente y es muy probable que o termine en parto vaginal o de repente vía abdominal. Pero esta paciente no se puede quedar en tu posta porque estamos para descartar una macrosomía fetal. Ahora, dicen que es flotante, todavía no tenemos en expulsivo, pero puede que haga un DCP, Entonces debemos también prevenir eso. Y bueno, una insuficiencia útero-placentaria porque la paciente, el caso que les presenté, tenía 40.5 semanas. En ocasiones, ya en esta edad gestacional, no se olviden que la placenta es muy importante porque tiene que ver con el cambio de nutrientes entre el feto y la mamá. Y en estas edades gestacionales, muchas veces los vasos se encuentran calcificados. Y este tipo de intercambio de nutrientes ya no va a estar tan fluido como cuando estás en el primero o segundo trimestre. Y más que todo en esta edad gestacional. Entonces, cuando hay una insuficiencia útero-placentaria, muchas veces nosotros hacemos pruebas de bienestar fetal para ver si es que el bebé es capaz de soportar el parto. Entonces, la capacidad de que no hay hipoxia, ¿no? El bebito. Pero vamos a ver principalmente a descartar estas 3 patologías, o macrosomía, o un DCP, o una insuficiencia útero-placentaria. En conclusión, una paciente con altura de 38, que los latidos pueden bajar a 110, no se quede en tu posta, la refieres, ya, sin pensar. Ahora, los principios de manejo, como vemos, es flotante y una edad gestacional no confiable. O sea, no sabemos si es que realmente tiene unas 45, puede que tenga 41 ya, puede que tenga más, puede que tenga menos. Entonces, la atendemos muy amablemente, la evaluamos, pero eso sí, referimos a la paciente para descartar una macrosomía, para evitar cualquier complicación. Principalmente si eres un 1-1, un 1-2, un 1-3, principalmente. Si es un 1-4,
Bueno, puedes atender parto autóxico, pero igual una macrosomía pues no se puede quedar allí. Y a veces es mejor eh, referir para evitar complicaciones que quedarse y luego cuando ya estás en esos problemas pues es un poco complicado porque no se olviden que siempre todo lo que es obstetricia se busca disminuir la morbilidad y mortalidad materna fetal. Listo, eso es todo con cesáreas.